Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra charla virtual Cobertura Periodística en Sostenibilidad. Agradecemos a nuestro tech sponsor, videoconferencias y Zoom. En AmCham somos pioneros en reconocer los trabajos de periodistas y medios de comunicación para la cobertura de temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible y la gestión empresarial íntegra y responsable. Es por eso que esta mañana deseamos compartir con ustedes buenas prácticas y recomendaciones para estas coberturas. Es importante mencionarle que al finalizar el espacio de esta charla, contaremos con un espacio de preguntas para contestar todas aquellas inquietudes que tengan. En la plataforma tendrá un espacio llamado preguntas y respuestas, Q&A, que se ubica en la parte inferior de su pantalla. Esta mañana nos acompaña Yanancy Noguera, periodista y directora de Punto y Aparte, Lorna Chacón, periodista y presidenta ejecutiva de CINAR, y Ana Cristina Camacho, periodista y especialista en responsabilidad social empresarial. Para dar inicio con esta charla, cedo la palabra a la señora Ana Cristina, quien nos hablará sobre algunos de los conceptos básicos de sostenibilidad. Buenos días, doña Ana Cristina. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Primero agradecerle a AmCham la invitación, que es un espacio muy rico para aprender de un modelo de desarrollo, de un sistema de gestión del cual yo estoy pues capturada desde hace más de 20 años. Voy a aprovechar también para saludar a Yanancy y a Lorna con un afectuoso saludo. Y bueno, en este espacio voy a aprovechar para hacer un repaso de algunos aspectos básicos de la sostenibilidad y la responsabilidad social, ¿verdad? Yo siempre ambos conceptos los pongo de la mano juntos para ir desentrañando un poco lo que yo llamo una confusión a lo largo de la historia de conceptos que he ido percibiendo en los medios de comunicación. Si quiere, arrancamos. Creo que lo primero que hay que conocer es saber distinguir, ¿verdad? Y comprender para poder publicar. Esto lo digo porque a lo largo de muchos años en medios de comunicación, pues los temas relacionados con sostenibilidad han tendido a confundirse, ¿verdad? Entonces hay que colocar a las empresas y a las organizaciones que hacen y que no hacen responsabilidad social en su justa posición, ¿verdad? En su justa dimensión, porque eso nos permite ser críticos, cuestionar, saber diferenciar entre lo que una empresa dice que hace responsabilidad social y en realidad no es, para ejercer un periodismo pues muchísimo más objetivo, más consistente y demás. Continuamos. Creo que una de las partes más importantes que yo quisiera que ustedes tener claro es lo que no es responsabilidad social. Si quiere, continuamos. La responsabilidad social no es filantropía. Vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados a... Denme un segundito para ver si estamos... La anterior, por favor, si es tan amable. No, perdón, la que estaba, gracias. Responsabilidad social no es filantropía, ¿verdad? Hay una tendencia muy fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay unas corrientes muy fuertes de filántropos. Ellos generalmente entregan dinero, hacen muy buenas, generan fundaciones, construyen fundaciones, pero no le dan seguimiento a la ruta de ese dinero. También no es donaciones, ¿verdad? Está muy asociado, por ejemplo, en nuestro país con la campaña, por ejemplo, de Teletón. Ahí las empresas y las personas y organizaciones van, depositan su dinero, pero tampoco hay un seguimiento. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿En qué se utilizó? Y demás. Y también no es responsabilidad social lo que hemos visto en muchísimos años para atrás, esas jornadas de limpieza de ríos, de siembra de árboles. Eso no es responsabilidad social, eso es sencillamente ecología, es un gusto, digamos, por el tema ambiental, por apostar por la siembra de árboles como un mecanismo, digamos, de
de nobleza, ¿verdad? De justicia. Continuamos. Tampoco es, para tener bastante claro qué no es responsabilidad social y sostenibilidad, son las acciones de patrocinio, ¿verdad? Por ejemplo, vemos con mucha frecuencia empresas que patrocinan, por ejemplo, a segmentos de la población vulnerables o clubes deportivos o equipos de fútbol que tienen que viajar a algún lugar y demás y no tienen sus recursos, o niños de escasos recursos. Eso es una acción noble. Yo con todo lo que he dicho no significa que no haya que hacerlo. Incluso algunas empresas incorporan todas estas acciones que son muy nobles, muy justas, muy lindas dentro de su estrategia, pero en sí mismas esto no es responsabilidad social y es lo que quisiera que diferenciemos de un concepto a otro. Tampoco es mecenazgo, ¿verdad? Ese mecenas famoso, ¿verdad? Que da dinero recurrentemente para ciertas causas. Ahora que está tan de moda esta película de los Médicis, ¿verdad? Lorenzo de Médicis fue un gran mecenas para Miguel Ángel. Hizo una obra fabulosa porque lo llevó a la cúspide realmente, pero eso no, en su momento, trasladándolo ahora, no es responsabilidad social. Tampoco, bueno, ya hablé de donaciones puntuales, que por ejemplo, que pueden ser las de Teletón, y el marketing, por ejemplo, con causa, ¿verdad? Que a veces lo vemos asociados al sueño de Navidad o alguno de estos campañas muy nobles, ¿verdad? Que ayudan a muchísima gente, pero que finalmente no lo podemos concebir dentro de una óptica estratégica de sostenibilidad. Pasamos, por favor. Tampoco son las famosas estas campañas de mercadeo que vemos con bastante frecuencia en los medios de comunicación y ahora con mayor énfasis en las redes sociales, que de empresas, organizaciones que quieren pues destacar un concepto social o ambiental que están desarrollando, lo lanzan a los medios con muchísimo recurso, con muchísimo ímpetu, pero al final está asociada a una marca. Entonces no podemos llamarlo responsabilidad social. Y tampoco es una herramienta, una técnica, esto lo digo porque muchas de las empresas tienden a hacer, por ejemplo, algún proceso dentro de la estrategia de responsabilidad social, pero sin concluirla. Por ejemplo, hacen de repente una consulta a partes interesadas o hacen, por ejemplo, un mapeo de sus riesgos, de sus impactos, pero quedan hasta ahí. Entonces, eso no lo convierte en una empresa, digamos, que lleva estratégicamente y de manera constante y permanente la sostenibilidad. Pasamos, por favor. Entonces, ¿cuál es la definición de responsabilidad social que está, digamos, que está en la actualidad, que es la que finalmente se aprobó de manera consensuada? Como hemos visto, bueno, está la filantropía, que el mercadeo social, que el marketing con causa. Había desde hace 50 o 60 años, ha venido confundiéndose mucho el concepto de responsabilidad social y existía la necesidad pues de conjuntar todas estas definiciones y hacer una sola que fuera universal, que la acogiera la mayor parte de los países y por supuesto el sector empresarial del mundo. Entonces lo que se hizo fue a partir del 2000, 2002, fue el Instituto de Estándares Internacionales, que comúnmente lo llamamos el ISO, agrupó a una serie de expertos que luego fue integrando representantes de países, sectores diferentes, con un fuerte músculo, digamos, político, de decisión, de especialización, para ver de qué manera podían hacer una definición integral y única de responsabilidad social. Estos procesos de definición, de discusión, tardaron algunos años y finalmente en el 2010 se logró esa definición universal y consensuada de responsabilidad social. Pasamos.
Antes de pasar a la definición propiamente, nada más como para tener claro que esta definición está acompañada obviamente de toda una ruta de normas y de materias fundamentales que le llamamos nosotros en sostenibilidad. El ISO, como les decía, empezó en el 2000, pero ya finalmente la guía se entró en vigor en el 2010. A partir de ahí ya no solo la definición, sino toda la ruta estratégica que la acompaña, llevan a las organizaciones y empresas que quieren ser sostenibles a utilizarla. Su objetivo es ofrecer una guía, ¿verdad? No es una norma, porque a diferencia de las otras normas que genera la ISO, esta se conceptualiza como una guía, de modo que no es certificable. Pero ahora vamos a ver que Costa Rica, con una norma local, sí logró hacerla certificable. Luego también tenemos, bueno, obviamente este estándar que le llamamos, tiene 7 materias fundamentales, 7 principios también, y que luego lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Ahora sí, venimos con la definición que logró consensuarse allá en el 2010 sobre responsabilidad social, y voy a destacar algunas palabras que son esenciales dentro de este concepto. Es el compromiso que tienen todas las organizaciones ante los impactos que sus decisiones y actividades generan en sus comunidades y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y desarrollo y de transparencia que contribuya al desarrollo sostenible. Aquí destaqué 2 palabras que son impactos, porque es a partir de este concepto que se vuelve importante para las organizaciones, empresas y estados el hacerse cargo de sus impactos, ¿verdad? Y, por supuesto, y que generan en las comunidades no solamente impactos de sus plantas, por ejemplo, de sus plantas o sus actividades empresariales propiamente, sino en un entorno muchísimo más inmediato. Todo ello en comportamiento ético, transparente y en cumplimiento absoluto de la legislación local y de la normativa internacional. Entonces, este es el concepto que quisiera que nos quedara para utilizarlo a partir de ahora en nuestras publicaciones, en nuestros posteos, en nuestras discusiones relacionadas con responsabilidad social, porque este es el concepto que se logró consensuar y que prevalece desde hace 10 años. Este concepto que implica, aparte de que nos tenemos que hacer cargo de nuestros impactos y a través de un comportamiento ético y transparente, hay tres puntos que desearía destacar. Primero, que está pensando en la salud y en el bienestar de la sociedad. Luego, que tenemos que hacer una escucha activa y constante de los grupos de interés, ¿verdad? Son todas aquellas organizaciones, instituciones, personas, comunidades que nos rodean. Y ahora, después vamos a ver qué son grupos de interés, que tenemos que hacer una escucha activa en cuanto a lo que piensan y a lo que esperan, ¿verdad? Yo creo que aquí voy a rescatar el hecho de que ya atrás quedaron aquellas empresas desde hace 10 años que llegaban a una comunidad de manera dictatorial, colocaban su planta o su empresa y no les importaba si generaban un impacto para la comunidad, no escuchaban a las necesidades de la comunidad y sencillamente lo que hacían era un aporte de generación de empleo, ¿verdad? Entonces, ya ahora todo esto se está transfigurando, por suerte, hacia unas empresas mucho más responsables, que la comunidad está encima de ellas, pidiéndoles cuentas, tienen que rendir cuentas a sus partes interesadas, entre ellas las comunidades. Y finalmente está el punto de cumplir con la legislación aplicable y que sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y que esté integrada obviamente a la organización. Con esto me refiero a que no basta solo con cumplir la legislación local,
¿verdad? Si de repente una empresa llega a un país determinado y la normativa local en derechos humanos es más laxa que la normativa internacional, pues tiene que prevalecer, obviamente, la normativa internacional que nos cubre y que es de manera, o sea, que tiene una característica universal. Continuamos. Uno de los aspectos más importantes que vino a establecer, pues ya se venía conversando sobre esta triple línea base, otra triple dimensión, pero lo que vino también hizo a generar fue a establecer 3 focos de atención, ¿verdad? Como les decía, las empresas antes se preocupaban mucho o casi por solo los resultados económicos. Bueno, ya esto desde hace muchos años y a partir de la ISO ya no es así, ¿verdad? Entonces ahora hablamos de una triple dimensión, que esto es lo que genera la sostenibilidad en el sentido de que se les está exigiendo a las empresas resultados tanto económicos como de los impactos o resultados que tengan en la parte social y resultados que tengan en el tema ambiental. Entonces, todos ellos están absolutamente vinculados entre sí, no hay uno que quede por fuera. Incluso ahora algunas corrientes hablan de una cuarta dimensión, que es la parte ética, pero en realidad siempre se está vinculando con la dimensión económica, todo el tema de gobernanza, todo el tema de rendición de cuentas. Seguimos, por favor. Hay un tema muy importante, porque para colocar la sostenibilidad en su justa dimensión, que está amparada a una normativa muy robusta, una normativa súper robusta que ha venido, pues, fortaleciéndose a lo largo de los años y aunque está vinculada también a otro tipo de, digamos, de legislaciones, siempre lo tenemos que relacionar con sostenibilidad. Este modelo, esta conjunción, perdón, de normativas nos lleva desde temas laborales hasta temas de comportamiento empresarial, hasta los famosos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, tenemos que la Organización Internacional del Trabajo, desde hace muchísimos años, ha venido regulando el tema laboral, de condiciones laborales, a través de más de 200 convenios. Entonces, la sostenibilidad acoge toda esta normativa y en uno u otro caso, las empresas siempre tienen que responder a esta normativa que le es aplicable de manera local y de manera internacional, ¿verdad? La OIT, dentro de estos 200 convenios que ha generado, pues se refiere con mucha fuerza por ejemplo, a la libertad de asociación, a lo que hemos escuchado con mucha frecuencia, a la prohibición del trabajo infantil, que algunos países todavía lo aplican de manera odiosa, ¿verdad? La prohibición del trabajo forzoso también y la no discriminación. Luego tenemos el Pacto Mundial, ¿verdad? De Naciones Unidas. Esto es muy importante desde la perspectiva de sostenibilidad, súper importante, que es las Naciones Unidas generó, digamos, este pacto para tener algunos principios, 10 principios específicamente, que están basados en derechos humanos, también en temas laborales, regula también aspectos ambientales y un tema muy fuerte que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Así tenemos, nada más como para tener estos ejemplos, una normativa muy robusta. Y voy a hacer un énfasis en el siguiente, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me voy a detener aquí porque creo que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible llegaron, digamos, para estructurar o para desdibujar de alguna manera las estrategias de algunas empresas y organizaciones que muchas han tomado como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible como su ruta estratégica en sostenibilidad. Es un acuerdo universal de suma importancia que define un horizonte al 2030. Todavía nos falta algunos años para dar cumplimiento a las más de 180 metas que definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y como les decía, es una ruta que han tomado algunas empresas. A mí me parece muy loable que algunas empresas, por ejemplo, europeas sobre todo, definen algunos objetivos que les son vinculantes, que están relacionados, que son afines a su, a su core de negocios y generan una estrategia a partir de algunos objetivos de desarrollo sostenible, que de empleo, que de alimento, que de medio ambiente, el tema de los océanos y demás. Entonces, hay que hacer una parada en estos objetivos de desarrollo sostenible, porque cada uno de ellos genera pues una serie de indicadores, define una serie de metas que es importante que lo tomemos en cuenta a la hora, digamos, de publicar y a la hora de informar sobre sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible. Como les decía antes, si quiere pasamos, hay una normativa nacional que acogió los estándares ISO para hacerlos de alguna manera certificables. Si quiere pasamos. Primero, en el 2017, en julio del 2017, el gobierno publicó la Política Nacional de Responsabilidad Social. Esta vino de alguna manera también a ordenar algunas normativas y algunas leyes y acciones que estaban dispersas desde hace muchos años en el país en relación con la responsabilidad social. Y vino también a definir una ruta nacional que muchas empresas y organizaciones también están acogiendo de manera, digamos, proactiva. Resalto este párrafo que voy a leer. Estamos dando un salto cualitativo en la relación entre el sector público, privado y sociedad civil. Esta política a mí me interesa muchísimo porque conjunta estos tres sectores que desde el punto de vista de sostenibilidad tienen que estar juntos, ¿verdad? A través de alianzas público-privadas, para trabajar de forma colaborativa en la atención de los retos de sostenibilidad, crecimiento y desarrollo del país. Esta es una política de promoción que busca que las prácticas socialmente responsables sean parte de la visión de gobierno corporativo, tanto en las empresas como en el Estado y en las diversas organizaciones. Luego tenemos, si quiere pasamos, lo que les comentaba, cuando la ISO generó esta guía, ISO 26000 en el 2010, paralelamente el Estado costarricense comenzó a través del Instituto de Normas Técnicas, INTECO, a generar la guía local, que era un estándar que fuera certificable, como en otros países, que fueran espejos de lo que estaba haciendo otros países, como Francia, Dinamarca, los Países Bajos, Holanda específicamente, para que fuera certificable y tener de alguna manera una evidencia para aquellas empresas que querían cumplir con la guía ISO 26000 y que tuvieran una certificación, digamos una norma certificable. Entonces así se creó la INTG 35, bueno ahora se llama INTG 35, y que vino pues a regular bastante bien lo que es los principios, las 7 materias fundamentales de esta norma internacional llamada ISO 26000. Como todo, ¿verdad? Hay algunas personas, hay algunos grupos que no están muy de acuerdo con que se certifique una normativa o un comportamiento que debería ser voluntario, ¿verdad? Hay mucha discusión respecto a eso, pero que la norma está y quienes quieran acogerla, pues la cogen. Es voluntaria, pero a partir de que usted la coge voluntariamente, ya tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y por cierto, para los que hemos pasado procesos de certificación, es un proceso arduo, ¿verdad? Porque hay que evidenciar una serie de legislaciones, de procesos internos, de acciones que demuestre que usted como empresa está cumpliendo con las 7 materias fundamentales y todo lo que estas 7 materias fundamentales, indicadores y objetivos significan. Pasamos. He venido diciendo, hablando de las 7 materias fundamentales. Cuando vemos este esquema,
nos podemos dar cuenta que lo que trató de hacer ISO con su guía fue darle un enfoque holístico, absolutamente integral, lo que significa que ninguna de las 7 materias que vemos acá está excluida, ¿verdad? Ninguna empresa o organización, si quiere acoger las 7 materias, la sostenibilidad como su ruta, digamos, estratégica, no puede desprenderse de alguna de estas 7 materias. Lo podemos ver en la forma del reloj, ¿verdad? Empezando por derechos humanos. Luego, la segunda materia fundamental tiene que ver con prácticas laborales. Hay una serie de indicadores y de acciones que las empresas tienen que desarrollar para cumplir con la normativa laboral. Luego está la materia fundamental de medio ambiente. Lo que significa prácticas justas de operación es básicamente la relación que tienen esas empresas o organizaciones con su cadena de valor, con sus proveedores, básicamente. Luego está el tema de consumidores o clientes, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de la empresa. Esto es muy importante porque ya coloca a la empresa en la obligatoriedad de escuchar a partes interesadas fuera, digamos, de su entorno interno, ¿verdad? Dentro de la parte empresarial propiamente. Entonces ya tiene que empezar a escuchar a proveedores, tiene que escuchar a consumidores y no solo escucharlos, sino acoger aquello, expectativas que tiene para ponerlas dentro, digamos, de su estrategia para dar cumplimiento o acceso a esas voces externas. Y finalmente tenemos como último principio, materia fundamental, perdón, cuánto participo yo como empresa dentro de una comunidad. Una comunidad, primero, que me es más cercana, cuánto impacto estoy generando, cómo puedo ayudar al desarrollo local de esa comunidad para hacer una relación muchísimo más armoniosa. Pasamos, por favor. Uno de los puntos que, por lo menos en lo personal, a mí me gusta mucho dentro del modelo de sostenibilidad es la rendición de cuentas. Les estaba diciendo la importancia que tiene escuchar voces, ¿verdad? Escuchar a las partes interesadas, y es que hay que rendirle cuentas a esas partes interesadas. Si quiere, pasamos. Dos de los principios que tiene esta parte de escuchar a partes interesadas, primero, es la rendición de cuentas, ¿verdad? ¿A quién le debo rendir cuentas? A todas las partes interesadas que me son afines, ¿verdad? Dentro del negocio, dentro de mi naturaleza del negocio. Que tengo que rendir cuentas sobre los impactos que genero, impactos sociales, impactos ambientales, impactos económicos. Y eso lo que logra es, de alguna manera, no solo identificar esos impactos y hacerme cargo de ellos, sino también subsanarlos a lo largo del tiempo y tomar acciones preventivas. Otro de los principios, si quiere pasamos, es la transparencia. Dice, una organización siempre debería ser transparente en sus decisiones y en todas las actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente. Una organización siempre debería revelar de forma clara, precisa y completa y en un grado razonable y suficiente la información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables, ¿verdad? No solo los impactos de ahora, sino los que he identificado como potenciales sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Estos dos principios que están íntimamente relacionados con ese concepto tan importante que yo quisiera pues que les quede hoy, que es la rendición de cuentas, ¿verdad? Una empresa sostenible siempre, constantemente tiene que rendir cuentas. Pasamos. Cuando les hablaba de a quién rendir cuentas, bueno, este es un mapa, este es un esquema muy, muy básico. En realidad, cada una de las organizaciones pues tendrá sus partes interesadas más o menos, pero estas en general tienden a ser esas partes interesadas a las cuales tenemos que escuchar y a las cuales nos debemos, ¿verdad? Está la empresa en el centro, están, por ejemplo, los grupos financieros, los grupos políticos,
el gobierno, los clientes, las comunidades que son tan importantes, están los trabajadores, que es la parte interesada por la cual siempre tengo que comenzar con los colaboradores. Están las asociaciones empresariales, cámaras, están los proveedores también, los accionistas, ¿verdad? Que en su momento, hace muchos años, solo se les rendía cuenta a los accionistas y si acaso a los trabajadores. Pero ya no, ahora vemos que es digamos, tiene un alcance mayor el hecho de rendir cuentas dentro del concepto que estamos hablando de sostenibilidad. Pasamos, por favor. Todo esto hay que preguntarse por qué debemos hacerlo, ¿verdad? Porque una empresa tiene que ser sostenible. ¿Qué ventajas me trae? Aparte de salir en televisión o en algún momento ser parte de alguna publicación por alguna acción en particular que hice. Esto va más allá, ¿verdad? Que eso. Disculpen. Lo hacemos siempre se piensa en dos caminos. O lo hago porque quiero cumplir con la legalidad, porque quiero cumplir con las leyes nacionales e internacionales que me son afines, que me son vinculantes, o lo hago por un tema ético, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un video en el cual podríamos hacer una discusión bien amplia y bien rica respecto a lo que la presión internacional generó desde el punto de vista ético y legal. Veamos el video. Bien, este video, para ponerlos en contexto, si no lo conocen o si no tienen algún antecedente de por qué surgió este video, fue en el 2015. La Shell y la empresa Lego tenían un acuerdo. Si ustedes ven algunos jueguitos de Lego, siempre verán que cuando hablan de estaciones de gasolina está la marca Shell. En el 2015, la Shell iba a hacer unas perforaciones en el Ártico. Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas habían reclamado a Shell que parara las perforaciones en el Ártico, porque resulta que se había evidenciado desde hace muchísimos años el impacto que había generado el cambio climático, que estaba generando el cambio climático en esa región. Fue tal la presión que generó sobre todo Greenpeace que el Lego declinó de mantener el acuerdo con la Shell y este videíto que lo generó Greenpeace tiene que ver justamente con esta historia, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo digo, podría haber sido legal, pero era ético, ¿verdad? Era sostenible. Todas estas, digamos, preguntas que uno tiene que hacerse
cuando, por ejemplo, ve el caso de algunas empresas que están generando en medios algún tipo de acciones, algún tipo de jornadas de limpieza, de mercadeo, de donaciones, de filantropía, ¿verdad? También estar entre esas dos preguntas. ¿Es ético? ¿Es legal? ¿Es sostenible? Finalmente, quiero terminar esta presentación hablando de lo que es una estructura, un sistema de gestión en sostenibilidad. Hay que diferenciar, hay que tener muy en claro cuáles son los beneficios que genera un sistema de gestión para una empresa, para una organización en el largo plazo, no solamente en lo inmediato. Sobre todo desde el punto de vista interno, se ha demostrado a lo largo de los años que hay una mayor adherencia, hay un mayor compromiso, una mayor productividad por parte de los colaboradores. Hay un enlace absoluto y permanente de los colaboradores a lo largo y con toda lo demás los proveedores y toda su cadena de valor. Están en la capacidad de lidiar con situaciones de riesgo, ¿verdad? O futuras situaciones de riesgo. Hay las empresas que mapean sus riesgos, que los identifican, que han conversado permanentemente, escuchado a sus partes interesadas, logran minimizar el impacto que puede generar esos riesgos e incluso suprimirlos. Siempre las empresas en sostenibilidad ven su negocio desde el punto de vista de largo plazo y aparte de eso, por supuesto, con una serie de indicadores, con una serie de evidencias que certifiquen que están cumpliendo con los 7 principios fundamentales, 7 materias fundamentales, perdón, de la ISO. Así que hay mucho por qué hacerse una empresa sostenible. Acoger este sistema de gestión no solo minimiza riesgos, sino que aumenta la lealtad, aumenta la capacidad económica, reduce costos. Entonces hay impactos positivos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Bueno, eso es todo de mi parte. Cualquier consulta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a doña Ana. Bueno, de inmediato vamos a escuchar a doña Yanancy Noguera, quien nos brindará algunas recomendaciones y ejemplos para dar cobertura periodística en estos temas. Buenos días, doña Yanancy. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, bueno, aparte que me parece realmente fabuloso lo que Ana Cristina nos acaba de compartir y casi que sería como una charla de un curso que se le pueden dar a muchas empresas. Es importante que nosotros desde el lado del periodismo comprendamos que lo que Ana Cristina nos acaba de mencionar es lo que es en buena medida la esencia del periodismo, ¿verdad? O sea, mucho de lo que nosotros debemos hacer es denunciar cosas que no funcionan, ¿verdad? Y creo que también, y es una parte que a veces se nos olvida, es también reconocer las cosas que funcionan, ¿verdad? Y las cosas que son buenas prácticas y que permiten cambiar la sociedad, ¿verdad? Entonces, parte de lo que yo quisiera hablarles es que no deberíamos ver exclusivamente la cobertura de temas relacionados con responsabilidad social como reportar algo que hace bien una empresa, que me parece que esa es como la alternativa más obvia de cualquier tipo de cobertura. Con eso no quiero decir que eso esté mal, ¿verdad? El tema es que eso es una parte de todo lo que se podría hacer. Y aquí quiero caer en algunos elementos que para nosotros como periodistas son muy entendibles, es parte de lo que aprendemos en la universidad, pero creo que a veces en el ejercicio del periodismo se nos olvidan algunas cosas, ¿verdad? O sea, la esencia del trabajo del periodista en un medio de comunicación es generar contenido que es de interés público, ¿verdad? Entonces, si ese contenido es denunciar algo que está mal, pues si es de interés público hay que denunciarlo. Si ese contenido es reconocer cosas que se hacen bien, si es de interés público, hay que publicarlo, ¿verdad? Entonces, casi que
cualquier cosa que nosotros creamos que tiene interés público, si lo cubrimos de una forma correcta, perfectamente aplicaría como una cobertura de tema que tiene que ver con sostenibilidad o hasta con responsabilidad social. Porque finalmente en la sociedad las cosas no funcionan o funcionan porque hay actores, personas, ¿verdad? Y organizaciones que participan para que eso no funcione o para que eso funcione, ¿verdad? Entonces, podríamos casi que de cualquier tema que abarque correctamente una temática está perfectamente cubierta dentro de cualquier concepto de cobertura de temas de sostenibilidad. Y Ana Cristina nos dejó planteados, y también estoy viendo acá que Juliana lo puso en el chat, los objetivos de desarrollo sostenible. Si uno ve los objetivos, los 17 objetivos, prácticamente son una agenda de política pública para cualquier gobierno. Nosotros en Costa Rica somos suscriptores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hay distintas iniciativas que se hacen a nivel de muchas organizaciones para contribuir en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, del cual, digamos, hay algún nivel de involucramiento o incidencia. Entonces, si uno piensa en esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, piensa en el interés público, entonces uno ve fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Dígame qué no entra como temática de responsabilidad social y de sostenibilidad. O sea, prácticamente todo, ¿verdad? O sea, tenemos una amplitud de temática tan maravillosa y tan rica, o sea, que es que no deberían caber, digamos, los trabajos en los concursos, ¿verdad? De la cantidad de trabajos que se pueden producir. El problema que a veces nos ocurre a nosotros los periodistas, entonces, cuando atendemos temática, que se nos olvida que además de ser interés público, tiene que cumplir con una serie de principios, que son los que planteo a continuación, en las siguientes filminas. El género periodístico que más se presta, no es que es exclusivamente el género, digamos, más idóneo. O sea, no es que es el único género, digamos, pero el género que más se presta para hacer trabajos de periodismo a profundidad es el reportaje, ¿verdad? El problema en Costa Rica es que ahora ya no hacemos reportajes, hacemos notas largas, así les llamo yo con mis estudiantes, ¿verdad? ¿Qué es una nota larga? Es un tema de noticia sencillo, ¿verdad? Que le ponemos un poquito más de fuentes y un poquito de excedentes y un poco de contexto, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de medios llenos de notas largas y tenemos cada vez menos géneros más como el caso del reportaje. ¿Por qué ocurre esto? Vamos, es una parte, digamos, de esta dinámica que tenemos ahora en los medios, de que cada vez son menos periodistas, de que hay que hacer mucha cosa, de que la cobertura se complica por distintas razones, antes por el, ahora porque realmente tenemos que entrevistar virtualmente. Hay muchas razones que justifican que el reportaje ha sido un género que se ha ido, digamos que perdiendo o desaprovechando en todos sus alcances, ¿verdad? Y el reportaje permite casi cualquier tema y casi que cualquier tipo de abordaje. O sea, vean un poco lo que dice esta filmina, reportajes científicos, explicativos, de investigación de interés humano, narrativos, interpretativos, autobiográficos. O sea, es un género súper rico. Por eso es que usualmente es digamos, el que se presta más para este tipo de temáticas, porque en un reportaje uno, a partir de una investigación a profundidad con distintas fuentes, puede abordar un tema de una forma muy amplia, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera que decir, bueno, encontremos un tema de interés público importante, relevante, asociado, por ejemplo, como guía a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo luego les diría, bueno, pensemos en un género como el reportaje. ¿Y qué implica el reportaje? Pues que hay que buscar a mucha gente, hay que ver mucho, hay que
incluir muchas fuentes y además, pensando en las opciones digitales que tenemos, muchos recursos para que ese tema quede ampliamente explicado, ¿verdad? Entonces, parte de, digamos, del consejo o el consejo más importante que yo puedo dar hasta ahorita, escojamos un buen tema y analicémoslo a profundidad para que nos genere un género periodístico similar al reportaje, ¿verdad? Seguimos. La profundidad es el otro elemento que es clave, ¿verdad? ¿Cómo logramos profundidad? Metiéndonos, ¿verdad? Involucrándonos con el tema. Si el tema no lo hemos estudiado previamente, y cuando digo estudiado, hemos leído sobre el tema, trabajos académicos, reportes que se han hecho sobre el tema, como para entender qué está ocurriendo con ese tema en otros lugares, ¿verdad? O sea, para tener un contexto amplio. No vamos a poder ir a entrevistar a las fuentes con suficiente conocimiento y por tanto no necesariamente le vamos a extraer a las fuentes toda la información más deseable, ¿verdad? Si nosotros además no seleccionamos a todas las fuentes involucradas con el tema, ¿verdad? Y cuando hablo de fuentes, estoy hablando no solamente de entrevistas a personas, sino también de otros reportes o documentos o archivos, ¿verdad? O investigaciones que se han hecho. Si no lo hacemos, pues obviamente entonces nos quedamos en la orilla, ¿verdad? O sea, no generamos esa profundidad que el género del reportaje requiere, ¿verdad? Entonces, un trabajo de este tipo que abarque una temática de interés público, teniendo como guía los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene que implicar abarcar una gran cantidad de fuentes y también eso conlleva un estudio importante de parte del periodista sobre ese tema para que a la hora de abordar a las fuentes tenga capacidad de generar información valiosa de parte de las fuentes a través de las preguntas que produce. Seguimos. El rigor periodístico a veces lo vemos como, digamos, como cuidarnos de la forma en que presentamos la pieza final, la pieza audiovisual, la pieza escrita, digamos, o la pieza digital. Eso es, por supuesto, que es muy importante, que cuidar el resultado final. Pero el rigor tiene que ver también con que cumplamos todos los pasos del proceso de reporteo, ¿verdad? Entonces, todos los pasos del proceso de reporteo, si tuviera que resumirlos, van lo que yo llamo pre-reporteo, que es investigar el tema, primero leer mucho, qué se ha publicado, qué se ha dicho, cuáles son las tendencias alrededor de ese tema. Y luego el reporteo, pre-reporteo, decir a quiénes voy a buscar, a quiénes voy a entrevistar y me hago la lista grande. Ojalá que no se me quede nadie por fuera de quiénes serían las fuentes que yo debería buscar. Una vez que yo hice eso, pues digo, obviamente tal vez no voy a poder entrevistar a todas las fuentes, pero empiezo a entrevistar a las más importantes. Es muy interesante porque cuando uno empieza a reportear, una fuente te abre otro tema y otra fuente, ¿verdad? Entonces es muy importante que uno no pierda el norte y el foco, ¿verdad? Por eso es que uno siempre arranca con una pregunta de investigación o con una hipótesis, ¿verdad? Y trata uno de no desapegarse de eso, salvo que en el proceso uno se encuentra algo más grande que lo que tenía, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí uno coge toda la basura, echa la hipótesis, echa la pregunta de investigación y empieza de nuevo, ¿verdad? Porque el periodismo es así de rico, ¿verdad? O sea, uno puede empezar por una vía y termina en otra a raíz de la información que uno empieza a reportear. Y después de que uno abarca la mayor cantidad de fuentes posible de esa lista, así de la lista al niño que uno hace, pues entonces ahí sí empieza el armado, ¿verdad? Y empieza uno a decir, bueno, ¿cómo presento esto cubriendo todos los elementos posibles de la información? Pero entonces el rigor final, el rigor que tenemos en la pieza final, tiene que ver con un rigor previo y el rigor previo implica abarcar la información en todos sus alcances y no dejar casi que nada que sea de lo más relevante por fuera. Seguimos. Y el otro elemento que se nos está olvidando mucho a los periodistas es que nosotros competimos con una cantidad de información abrumadora, o sea, no solo de otros colegas, sino de muchos. O sea, ahora cualquier persona puede generar, por suerte, eso es una cosa maravillosa, puede generar contenido, ¿verdad? Entonces nosotros competimos con todos esos contenidos.
¿Cómo vamos a sacar la cabeza? ¿Cómo hacemos que nuestro contenido tenga más impacto? Con innovación. O sea, hay que ser súper creativos. Jamás dejar la pieza en lo mismo que se ha hecho en el pasado. Jamás dejar la pieza con el elemento, digamos, más tradicional de lo que hay, ¿verdad? O sea, aquí hay que ponerse pilas, creativo, buscar apoyo, buscar ideas, pensar en cómo hace uno que el trabajo genere tal nivel de atracción que la gente lo quiera ver, lo quiera leer, lo quiera escuchar, ¿verdad? No podemos entonces descuidar los elementos de presentación del trabajo, porque podemos haber hecho un reporteo maravilloso, ¿verdad? Tener una cantidad de información fabulosa y si lo presentamos aburrido, perdón, pero no se nos va a generar, digamos, no va a generar la vinculación y el impacto que queremos. Seguimos. Y la otra parte que está muy vinculada a esto del tema de la innovación es la tecnología y lo que las herramientas digitales nos permiten. Es absolutamente fabuloso, ¿verdad? Y aquí no hay forma de que uno haga un listado de herramientas y se permanezca, digamos, vigente por 6 meses. O sea, los 6 meses ya cambió porque hay herramientas nuevas. O sea, la tecnología nos está generando tal riqueza de opciones para hacer cosas innovadoras a nivel digital que aquí el tema es volverse, ¿verdad? Un experimentador y tocar y atreverse a aprovechar todas las opciones que las herramientas tecnológicas nos dan. Y mucho de lo que podemos hacer de innovador está en esas herramientas digitales, ¿verdad? O sea, voy a hacer una pieza escrita, es importante que haya mucha solidez, profundidad y rigor en ese trabajo escrito, pero imagínense si producimos videos, podcasts, infografías interactivas, si generamos algún tipo de vinculación con la gente a través de redes sociales. O sea, si hacemos todo eso, si logramos llamar la atención, si logramos que nuestro formato despierte el interés y si identificamos muy claramente dónde están las audiencias a las que queremos llegar con ese mensaje, generamos un impacto muy importante. Y finalmente eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos que nuestras historias contribuyan y sirvan para algo, ¿verdad? Entonces, si nuestra historia de interés público, que abarca uno de los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a profundidad, con una gran cantidad de información, la presentamos de una forma súper innovadora a partir de las herramientas digitales, tenemos una historia ganadora de premios y de impacto, ¿verdad? Que finalmente es mucho de lo que queremos nosotros a la hora de hacer periodismo. Seguimos. Y lo último que les quería plantear es este concepto de periodismo de soluciones. A veces creemos, y las empresas que hacen iniciativas de sostenibilidad o las organizaciones que son muy activas para generar cosas positivas de impacto en la sociedad, creen y nos piden a los periodistas que hagamos periodismo positivo, así lo llaman, ¿verdad? Porque dicen que nosotros solamente sacamos todo lo feo, denunciamos. Y entonces, pues en parte tienen razón, pero bueno, nuestro trabajo es denunciar. O sea, si en la sociedad todo fuera maravilloso, pues entonces uno publicaría cosas solo maravillosas, pero en la sociedad hay muchas cosas que no funcionan. Entonces, la denuncia tiene que estar siempre presente. Entonces, digamos que esta visión de periodismo positivo, ¿cómo la podemos responder o atender desde el periodismo? Con periodismo de soluciones. ¿Qué significa esto? A ver, hay un problema. Hay una cosa que no funciona bien. Hay un objetivo de desarrollo sostenible que se refleja en una situación que impacta negativamente a una colectividad, a una comunidad, a un país, ¿verdad? ¿Cómo podemos abarcarlo con una óptica de periodismo de soluciones? Algo de esa situación negativa se está haciendo bien. Alguien debe estar haciendo algo bien. Alguien debe estar tratando de que eso se solucione. De alguna forma, alguna acción generada desde la academia, desde la gestión pública, desde la empresa privada, está haciendo que algo se haga bien frente a esa problemática. Entonces, no es que ignoramos la problemática está y hay que presentarla en sus dimensiones, pero el enfoque de la información, es decir, el elemento gancho que genera la pieza periodística, la presentamos desde aquello que se está haciendo bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué alguien lo está haciendo bien? ¿Por qué alguien está logrando que esa situación negativa se enfrente adecuadamente?
bueno, por algunas razones que tenemos que describir. Y bueno, ¿y por qué si eso está haciéndose bien, toda esta otra problemática sigue vigente? Y si se hace esto más, ¿no se podrá impactar positivamente entonces en esa problemática? Eso es parte, digamos, del trabajo que se puede presentar. Entonces, el periodismo de soluciones no es periodismo positivo, como nos piden que hagamos. Es simplemente tener la temática de la situación negativa que ocurre en la sociedad y plantearla a partir de lo positivo que se está haciendo para enfrentar esa situación, siempre presentando toda la situación negativa en sus alcances, pero también mencionando, precisando o señalando cómo alguien o algunas organizaciones están pudiendo hacer bien esa situación o enfrentando esa situación. Entonces, esta es una fórmula súper bonita, digamos que no es tan fácil de plantear. Hay bastantes cursos virtuales de cómo hacer periodismo de soluciones, no todos los temas se prestan, ¿verdad? Mucho depende del reporteo y que uno logre encontrar realmente cosas mediante las cuales se están enfrentando bien las cosas. Y aquí pegamos con un montón de iniciativas que distintas organizaciones que promueven buenas prácticas de sostenibilidad están haciendo, ¿verdad? Entonces es probable que podamos encontrar buenos ejemplos en empresas, en organizaciones, y que eso nos sirva para generar un gancho interesante a la hora de presentar el tema del reportaje o el trabajo que estamos haciendo para presentar una situación en la sociedad que debe cambiar en todos los alcances de lo que las fuentes estiman que está ocurriendo esa situación. Entonces, esa es otra de las recomendaciones que yo podría darles. Y creo que ya por aquí termino. Muchas gracias, doña Yanancy, y gracias por esta exposición. Continuamos con doña Lorna Chacón, quien nos hablará de la calidad y oportunidades de mejora para este tipo de coberturas. Buenos días, doña Lorna. Muy buenos días y bueno, un saludo para todas y todos los que están conectados. Hay 43 personas en este momento, así que muchas gracias por el interés. Sí, yo voy a hablarles un poco de la valoración que hemos hecho de trabajos periodísticos y entonces siempre surge la duda de si todo trabajo es posturable o no. Entonces, desde una óptica muy respetuosa, vamos a ver buenas prácticas y cosas que no aplican o propuestas que no aplican para este tipo de reportajes o de productos periodísticos. Podemos ver la próxima filmina. Bien, yo voy a hablar de los aciertos de trabajos periodísticos sobre desarrollo sostenible y gestión empresarial responsable que a mí me ha tocado valorar y que me parece que han sido, como decía Yanancy, ganadores. Adelante. Tal vez, un poco repitiendo lo que decía Yanancy, del tema que se escoja, siempre se valora que cumpla con las reglas del buen periodismo, que tenga diversidad de fuentes, un equilibrio entre las personas, o sea, los seres humanos que protagonizan una historia, contrastados con datos, con cifras, con información dura, que tenga interés público y, bueno, como ya dijo Yanancy, que tenga profundidad, rigor y profesionalismo. Pasamos. En este caso, como veíamos, si el tema está vinculado a una de las 7 materias fundamentales de la ISO 26000 que ya vimos, y no voy a entrar porque ya Ana Cristina las planteó con detalle, siempre va a ser un buen enlace porque además de los objetivos del desarrollo sostenible, si el producto periodístico está vinculado a una de estas 7 materias, posiblemente va a ser bien valorado como una pieza vinculada al desarrollo sostenible y a la gestión empresarial responsable. Seguimos. Me pareció importante para ver ejemplos concretos, sin detrimento de que haya muchas otras buenas historias y productos periodísticos, pues compartir brevemente las 2 colegas periodistas que ganaron el año pasado el premio Alberto Martín Chavarría, que casualmente lo otorga AmCham, porque me parece que son digamos, 2 ejemplos concretos de una buena forma de abordar periodísticamente estos temas. El año pasado la mención honorífica la obtuvo Noelia Esquivel de La Voz de Guanacaste, quien hizo un reportaje llamado ONG de Guanacaste desafía la pobreza con anticonceptivos.
Voy a compartirles aquí en el chat el enlace para que ustedes lo puedan revisar pues después con mayor detenimiento. Pero bueno, primero este reportaje estaba súper completo, no solo en equilibrio de fuentes y, ¿verdad?, como veíamos, en datos, en historias humanas, sino que abordó un tema que podría ser visto desde algunas ópticas como un tema tabú o un tema difícil que tiene que ver con la anticoncepción y pues desarrolló una historia de una fundación en específico, pero luego cita otras fundaciones en Estados Unidos también que hacen este tipo de trabajo y es cómo la anticoncepción ayuda a las parejas y a las mujeres a también a enfrentar o a disminuir la pobreza, porque si son personas que tienen ingresos reducidos y tienen muchos hijos, evidentemente eso se traduce en pobreza. Pero además rescato que este trabajo está planteado como cuando Yanancy hablaba de las herramientas digitales, es realmente una narrativa multimedia, es muy completo, tiene fotografía, tiene videos, tiene infografías, tiene textos muy bien redactados y realmente es muy atractivo para la audiencia. O sea, no es solo la historia en sí misma, sino es también todos los recursos que utilizó para presentar el producto. Y bueno, por eso recibió una mención honorífica el año pasado. Y el producto ganador, les voy a también a compartir aquí en el chat el enlace, lo obtuvo el Semanario Universidad con el suplemento Ojo al Clima, la periodista Francela Chávez, que hizo también una investigación sobre, bueno, se llama Punta Arenas, la costa que se ahogaría 1000 veces al año. De igual forma, bueno, esto tiene que ver más con lo comunitario, ¿verdad? Pero es un reportaje de profundidad sobre el efecto del cambio climático en una provincia específica como Punta Arenas, igual que el otro trabajo, es una narrativa audiovisual muy bien hecha, con, digamos, partes transmedia, tiene también diseño gráfico, video, fotografía, historias humanas. Coincidentemente, estos dos productos, si ustedes ven, arrancan con una historia del protagonista o de la protagonista del tema, ¿verdad? Ese ser humano, y luego abre el espectro a completar la historia con antecedentes, con contexto, con datos, con diversidad de fuentes. Claramente son productos periodísticos que no se hacen en una hora o en 2 horas. Requiere, como les mencionaba ya Nancy, de un reporteo, de una hipótesis, de investigación y de un desarrollo posterior. Y luego está todo el trabajo de cómo presento la información o cómo estos periodistas presentaron la información. Por eso, de muchos trabajos que se postularon al premio, estos resultaron la mención honorífica y el trabajo ganador. Entonces, pues quise compartirlos como dos buenas prácticas para ustedes. Y también, entonces a continuación vamos a ver, digamos, algunos errores comunes o cosas que se cree que podrían ser trabajos periodísticos sobre desarrollo sostenible o sobre gestión empresarial responsable, pero que realmente no corresponden. Pasamos a la siguiente. Lo más común también es que se envíen temas de actualidad, pero de manera muy superficial, lo que hablaba ya Nancy de notas largas o incluso notas cortas, ¿verdad? Solo por el hecho de que un periodista cubra una fuente que tenga que ver con desarrollo sostenible o con gestión empresarial responsable y haga notas todos los días, de día por medio, una vez por semana, no significa que ya el envío de esa nota signifique que ya voy a merecer un premio o ¿verdad?, que va a ser un trabajo elaborado. Realmente es casi que el día a día de cualquier periodista. Entonces, este tipo de notas pues no se valoran como productos periodísticos de peso sobre estos temas. También un error común es que no se analizan las causas y las consecuencias, sencillamente se plantea el tema. Hay escasez de fuentes. A veces, bueno, cuando yo estudiaba periodismo y también con los estudiantes, ¿verdad? Me acuerdo un profesor que nos decía que mínimo una nota tenía que tener 2 fuentes, como mínimo. Pero vemos muchas veces notas periodísticas cortas que tienen una única fuente. Entonces, realmente esto tampoco se considera un trabajo periodístico como para valorarlo dentro de esta cobertura de desarrollo sostenible y responsabilidad de las empresas.
la falta, digamos, de analizar integralmente el problema. Normalmente ya Nancy hablaba de la superficialidad y de la profundidad. Muchas veces las notas se quedan en lo superficial y es comprensible por la dinámica de trabajo de las redacciones, pero para este tipo de temas se requiere profundidad porque se requiere analizar un problema en su contexto y también plantear la búsqueda de soluciones, y eso en una nota cortita no, es imposible hacerlo. Continuamos. Otro, digamos, por decirlo así, de los errores comunes son productos periodísticos que no tienen material gráfico, o el que existe realmente no aporta al desarrollo de la nota. Y yo creo que esto es muy importante. Con el desarrollo de las narrativas multimedia, el papel del periodista ha cambiado mucho. Antes, cuando había, digamos, medios escritos o televisión, normalmente el periodista hacía su historia y casi que decía, y le decía al editor, por ejemplo, en televisión, meta tomas de apoyo, tomas de relleno, sin ningún tipo digamos, de cuidado por parte del periodista, ¿verdad? Y usted nada más meta imágenes y ya. O de igual manera, se escribió una nota ya sea para la web o para el medio escrito, y se iba al archivo de fotos y se buscaba una, o si era una foto, digamos, del día, se escogía una y ya. En este tipo de trabajos, al ser trabajos de mayor profundidad, la historia se tiene que plantear no solo desde la idea y desde lo que se va a narrar, sino también los recursos que se van a utilizar. Todo el material gráfico, audiovisual, tiene que tener un sentido en sí mismo también, y pues pensarlo desde el inicio, ¿verdad? ¿Qué partes de mi historia yo voy a contar a través de un video, a través de imágenes, a través de una infografía, etcétera? Bueno, lo otro es que hay, ¿verdad? Ana Cristina les introdujo a ustedes muy bien qué no es, ¿verdad?, responsabilidad social empresarial, y muchas veces pasa eso, ¿verdad?, que se piensa que alguno de los temas que ya Ana Cristina citó forma parte de esta categoría, y en realidad no es así. Y otro de los errores comunes es que o no se indican cifras y datos que acompañen la información y que la pongan en un contexto mayor, o muchas veces se citan cifras pero no se da la fuente. Y eso es un error común, pero evidentemente cualquier periodista, si cita algún dato, siempre tiene que mencionar de dónde lo obtuvo y cuál es la fuente de ese dato. Seguimos. Bueno, notas meramente descriptivas o de trámite, como mencioné anteriormente. Productos que no indican posibles afectaciones, que no incluyen casos, testimonios, ejemplos. A veces yo digo, le digo también a los estudiantes, muchas veces hacemos un reportaje sobre un tema y no buscamos la fuente obvia. Entonces, por ejemplo, un reportaje sobre infancia o sobre juventudes. Y entonces consultamos un montón de expertos y datos y, ¿verdad?, y analistas, y no consultamos a la fuente lógica, que son los niños o los jóvenes en este caso, ¿verdad? Evidentemente con los niños hay ciertas regulaciones, pero entonces siempre es importante buscar ejemplos, testimonios, casos concretos que cuenten esa realidad, y ese es el rostro humano, ¿verdad?, detrás del tema o del problema. Lo otro es que también muchas veces publireportajes se consideran que son o que cumplen con esta categoría de reportajes periodísticos o de productos periodísticos sobre desarrollo sostenible o gestión responsable por parte de las empresas. Normalmente a veces las empresas, como parte de sus campañas de comunicación, contratan y pagan un reportaje o un producto periodístico en algún medio de comunicación donde se describe, es meramente descriptivo lo que la empresa hace, y realmente entonces este tipo de productos periodísticos tampoco cumplen con la categoría que estamos conversando aquí al día de hoy, porque realmente pues son informaciones casi que de mercadeo de la empresa, pero no profundizan, ¿verdad? Y bueno, otro error es que muchas veces se plantea un tema, pero no se pone en contexto ni se brindan los antecedentes para poder entender esta problemática en un contexto mayor. Adelante con la siguiente.
Otra, digamos, práctica común que se puede mejorar es que algunos productos periodísticos que yo he revisado expone un problema y expone la solución, pero lo circunscribe únicamente a un caso. Y eso le hace perder legitimidad y profundidad. Es decir, si, por ejemplo, el ejemplo que veíamos de Punta Arenas, ¿verdad? Si vemos este planteamiento, yo únicamente voy y consulto, digamos, a una, digamos, una empresa o una oficina meteorológica que exista ahí y solamente lo dejo ahí. No lo abro, no abro el espectro para tener más voces sobre el problema o más casos sobre el problema. Entonces eso reduce mucho el producto periodístico. Algo que se está volviendo cada vez más tendencia y desde mi punto de vista, aunque es algo que no es científico, creo que puede incidir, es que cada vez vemos más en productos periodísticos aseveraciones sin respaldo de fuentes. Creo que tiene que ver con la cotidianidad de escribir nuestros puntos de vista en redes sociales, ¿verdad? Siempre existe periodismo de opinión y existe periodismo informativo o de profundidad o interpretativo, pero muchas veces caemos en el error de poner como periodistas nuestro punto de vista u otro punto de vista, pero sin decir, digamos, de dónde viene. Entonces hay que tener cuidado con eso. También con los calificativos imprecisos técnico, ¿verdad? También tenemos que tener mucho cuidado a la hora de calificar cosas porque eso cae en la subjetividad, a menos que pues un especialista, ¿verdad? Nos sea el que nos diga esos calificativos. Y algo también que es común en el caso también de postulaciones a premios, como es el premio Alberto Martín, es que entonces cuando hablábamos de que si yo cubro una fuente y entonces hago cotidianamente este tipo o cubro notas, algunos periodistas pueden llegar a pensar que si yo empaqueto un montón de notas sobre un mismo tema, pero que no tienen una vinculación entre sí, por cantidad van a ser, digamos, merecedoras de un reconocimiento, y esto tampoco es así. Es decir, más bien lo que se evalúa es la calidad y la profundidad de una propuesta, ¿verdad? Entonces hay que, digamos, combinar ese valor del conjunto, pero sí hay una relación, ¿verdad? Porque puede ser, por ejemplo, varias entregas, eso sí tiene sentido. Si un periodista aborda un tema y lo presenta en 3 entregas, están unidas y tienen una relación, entonces, por supuesto, que tiene valor de conjunto, pero si son notas separadas que no tienen ninguna relación entre sí, realmente no, tampoco, pues, correspondería a un producto para ser evaluado como un producto de profundidad sobre estos temas. Adelante. Yo quedo aquí y entonces entraríamos más a la parte del conversatorio para compartir con ustedes preguntas o comentarios. Correcto, muchas gracias a doña Lorna. Y bueno, como vemos ahora, sin duda la presencia del COVID-19 ha generado mucho el cambio de la agenda en los medios, siendo este el principal protagonista de todos los titulares. Por eso hoy queremos repasar algunas recomendaciones para la cobertura que se está realizando de la pandemia. En este momento se da la palabra a nuestras 3 facilitadoras para que puedan colaborarnos. Adelante, Yancy, bueno, no sé quién empieza. Tal vez empiezo yo un poquito. Yo he estado, digamos, hablando con algunos colegas porque, vamos a ver, una crítica que uno a veces le hace al periodismo de sucesos es que, o sea, digamos que a veces nos dedicamos a contar muertos, ¿verdad? Entonces, si hubo una balacera o si hubo un ajusticiamiento o si hubo, digamos, algún tipo de hecho en el cual alguien falleció, ¿verdad? Un accidente incluso. Y ya, ¿verdad? Y bueno, pero los muertos ocurren por algo, ¿verdad? Detrás de la muerte de alguien hay alguna situación que no está funcionando bien en la sociedad. Entonces, no le entramos a eso, ¿verdad? O sea, simplemente nos quedamos en el muerto. Y yo siento que en esta situación del COVID, con lo duro que puede sonar, creo que también estamos contando muertos nada más.
Hay una gran cantidad de temáticas de fondo que los medios no están haciendo. Vean, para mí es muy fácil que estoy fuera de un medio de comunicación y no estoy viviendo, digamos, el día a día del trabajo, poder decir eso, ¿verdad? Creo que hay algunos medios que están haciendo esfuerzos y hay otros que no, por distintas razones. O sea, aquí yo creo que no se trata de juzgar. Entonces, ahí hay un espacio enorme. O sea, dejemos de pensar en el día a día que se está reportando y pensemos detrás de cada una de esas cosas del día a día, ¿por qué ocurre eso? ¿Verdad? O sea, ¿por qué en Santa María de Dota no hay casos? Tiene que haber alguna explicación, ¿verdad? O sea, hay algo que pasa ahí por lo cual no hay casos. O porque hay muchos casos en Pavas, o en Desamparados, o en Alajuelita, ¿verdad? O sea, aquí simplemente por mencionar algo, o sea, hay muchas cosas que se pueden trabajar en este momento, en esta coyuntura, ¿verdad? Y yo creo que son necesarias, o sea, no podemos quedarnos contando muertos. Bueno, sigo yo. Ujú. Sí, yo pienso varias cosas. Bueno, uno, que a mí me parece que el COVID nos ha puesto en jaque a los periodistas en el sentido de que, para bien o para mal, o para mí es para malo, desgraciadamente, el desarrollo de las tecnologías había transformado a la profesión, me parece, en un periodismo de escritorio en una gran parte. O sea, muchos de los periodistas más jóvenes incluso han compartido conmigo la frustración de que entran a trabajar, por ejemplo, en medio digital y tienen jornadas de 8, 10, 12 horas sentados en un escritorio, nada más viendo tweets y viendo toda la información en la web y, digamos, reproduciendo o armando cosas y tal vez algunas llamadas telefónicas. Digo que es interesante porque para bien y para mal, el COVID nos puso en jaque. Por un lado, nos está obligando a hacer reporteo a distancia, pero por otro lado también nos está obligando a salir a la calle en medio de una pandemia, porque las historias, buenas historias, solamente ¿verdad? Se consiguen saliendo a la calle. Y por supuesto que esto tiene un riesgo y por supuesto que esto provoca miedo. Entonces ha sido muy interesante y yo he tenido experiencias de ver colegas periodistas y colegas camarógrafos que sencillamente dicen, yo no quiero ir, no quiero ir, tengo miedo, no quiero ir. Y otros que dicen, no, yo soy periodista y tengo que ir. Y me voy a cuidar y voy a cumplir con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Que sería similar a la cobertura de guerra, ¿verdad? Cuando los periodistas tienen que salir a cubrir una guerra o un desastre natural, ¿verdad? Entonces me parece que eso es importante porque por el COVID como que ha reconfigurado ese periodismo de escritorio de la decisión si uno sale o no sale y ahora además se suma a un cuidado sanitario que hay que tener. Lo otro es el tema del conflicto. Como decía ya Nancy, no solo está el tema de contar los muertos y no ir más allá, sino que hay un tema de polarización social que me parece que los medios se están alimentando innecesariamente. Es decir, no solo en Costa Rica, sino en el mundo estamos teniendo una pandemia de salud, pero además una crisis económica inminente, desempleo altísimo, ¿verdad? Gente literalmente pasando hambre, sistemas colapsados. Me parece que aumentar un conflicto, ya sea por intereses políticos, económicos, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y sí siento que hay desde los medios como que se están poniendo las plataformas o no se está tomando la conciencia de qué gano yo alimentando, ¿verdad? Entonces, para ponerse un ejemplo, el otro día vi, sin dar mi opinión de qué pienso yo o no, ¿verdad? Pero bueno, que los diputados discutieron si trasladaban unos dineros que iban para las obras del Espíritu Santo a la Cruz Roja. Y entonces eso se armó, ¿verdad? Un conflicto realmente para mí innecesario, ¿verdad? Porque creo que eso es algo como de trámite que se podría haber manejado periodísticamente, quiero decir, de una manera diferente. Pero eso hay que tener mucho cuidado. Lo tercero, que también me parece un fenómeno interesante con la cobertura del COVID, es algo que para mí también es un cambio importante y es que normalmente las conferencias de prensa son espacios bastante íntimos, ¿verdad? Es decir, la fuente o las fuentes citan a una conferencia de prensa, asisten los periodistas acreditados, formulan sus preguntas,
si hay un intercambio de preguntas o una repregunta o incluso una situación de tensa o de conflicto, se da en un espacio o se daba en un espacio de privacidad. Pero resulta que el COVID en Costa Rica y en el mundo entero ha hecho conferencias de prensa diarias en prime time en televisión y radio y medios digitales nacional. Entonces ahora el periodista que pregunta lo está viendo todo el país, ¿verdad? En 5 segundos de fama. Entonces también yo me he llegado a preguntar hasta dónde las preguntas que se formulan realmente responden a ese rigor periodístico, a ese interés público y hasta dónde también no podemos caer peligrosamente en el juego del ego, ¿verdad? Y es bueno, este espacio me sirve para lograr un objetivo distinto, ¿verdad? El otro día vi un colega que decía, lo digo de un lugar de mucho respeto, le dan la palabra para hacer una pregunta y entonces hace un reclamo por algo que no tenía nada que ver con la conferencia de prensa que no le habían dado a su medio. Entonces a mí me pareció, digamos, inadecuado utilizar ese espacio de pregunta para reivindicar otra cosa, ¿verdad? Creo que hay otras vías para hacer eso. Entonces, eso también ha sido muy interesante porque es poner en una plataforma, digamos, nacional el ejercicio periodístico. Y han habido, como ustedes saben, muchas críticas y también felicitaciones sobre el desempeño de uno u otro colega. No se trata de una competencia de medios, pero para mí el COVID ha puesto también como en una plataforma de mucha visibilidad el quehacer periodístico, algo que antes pasaba en un espacio más privado. Por ejemplo, yo podría hacer una pregunta y equivocarme tal vez en un dato y la fuente me corrige y me dice, no, mire, no son tantos millones, son tantos. Y yo digo, ah, bueno, gracias. A la hora de publicar yo mi nota, corrijo el error. En cambio ahora todo está, ¿verdad?, a vista y oídos de toda la población. Y finalmente, creo que también el asunto del interés humano. Ayer yo vi una entrevista, bueno, perdón que hable del medio que represento, del sistema que represento, que le hizo el periodista Ernesto Rivera al doctor Mario Ruiz. Y realmente me gustó mucho porque uno ve al doctor Ruiz siempre dando, ¿verdad?, el reporte de epidemiológico y de fallecidos, ¿verdad? Él es el gerente médico de la Caja del Seguro Social. Y ayer en esta entrevista yo pude ver un poco más el lado humano de este médico, ¿verdad?, que cuenta lo que ellos están viviendo, lo que están pasando, las enfermeras, los médicos. Y realmente creo que también esa parte de periodismo de soluciones que mencionaba Yancy es muy importante porque la gente está con mucho miedo, muy asustada. Si vemos demasiadas horas las noticias, creo que nos volvemos locos porque entramos como en una paranoia de que es el fin del mundo y ya nos vamos a morir todos, porque es un poco este bombardeo de noticias negativas, muerte, muerte, ¿verdad? Y entonces también creo que falta la otra parte y deberíamos hacer un esfuerzo por contar esa parte humana y también las soluciones, como decía ya Nancy, ¿verdad? Cómo podemos ayudar, o gente que está haciendo iniciativas muy buenas, muy positivas, de solidaridad. Entonces me parece que es otro aspecto que en la cobertura del COVID podríamos todos mejorar un poquito. Cristina, perdón que me meta un poquito para pegarme a algo que Lorna mencionó y a propósito de la pregunta que hace Bella Calderón. A veces creemos que estos trabajos son trabajos, ¿verdad?, de, no sé, 7 páginas, 7 videos, 2 podcasts, 400 piezas en redes sociales. O sea, no tenemos que pensar necesariamente que estos trabajos son, digamos, que van a llevar mucho tiempo. O sea, es una cuestión de identificar un buen tema, unas fuentes importantes del tema, una pieza innovadora que enganche, ¿verdad? Ya hemos visto que un meme ahí simple a veces genera, digamos, una viralidad importante, entonces a veces depende mucho de la creatividad de lo que uno hace, no necesariamente el instrumento requete sofisticado, ¿verdad? Y yo creo que eso sí lo pueden hacer los periodistas, incluso con las coyunturas difíciles que tienen en este momento para cubrir y la cantidad de trabajo. Creo que sí se puede. Me parece que es un tema de disciplina. Y yo creo que el buen periodista es aquel que hace bien su trabajo, el trabajo que le piden, pero también el que va y incomoda al editor y le dice, yo quiero hacer este tema, y lo convence de que ese es un buen tema.
porque el editor que ve un buen tema difícilmente le va a decir que no a un periodista, ¿verdad? Entonces me parece que es muy fácil quedarnos nosotros en la excusa de que no nos dejan hacer trabajos de profundidad, de que el medio solo le interesan las cosas que generan clic. A mí me parece que esa es una excusa que los periodistas creamos para estar en una zona de confort también. De acuerdo, muchas gracias a ambas. Doña Ana Cristina tuvo que retirarse y de esta manera entonces concluiríamos este conversatorio. Agradecemos nuevamente a ustedes por la intervención. Antes de finalizar esta sesión, quiero ceder el pase a mi compañera Juliana Retana para que nos explique un poco sobre los lineamientos para postular trabajos a este premio Alberto Martín. Muchas gracias, Mariana, doña Lorna, Yanansi, Ana. La idea aquí es hacer un repaso muy breve en relación con la presentación de su postulación en caso de que estén interesados en participar en el premio Alberto Martín Chavarría. Siguiente diapositiva. El objetivo general del premio, que este año cumple 14 aniversario, es reconocer ese trabajo que los periodistas realizan por la cobertura de temáticas relacionadas con desarrollo sostenible, sostenibilidad y responsabilidad social. Siguiente. ¿Quién puede participar? Pueden participar todos los periodistas e incluso estudiantes, siempre que se encuentren laborando para algún medio de comunicación, incluyendo periódicos, revistas, semanarios, etcétera, sean de alcance comunal, nacional o regional. En cuanto a los estudiantes, sí es importante que se encuentren, ya sea, por ejemplo, realizando su práctica, su TCU, o ya estén laborando, ¿verdad? Aunque todavía les falte, pues, algunas materias por culminar en la universidad. Y hay una fecha o un lapso, un periodo de publicación que se hayan sido entonces debidamente publicados entre el 17 de octubre del año anterior al 16 de septiembre de este año. Siguiente. ¿Cuántos proyectos? Los que gusten, en realidad no hay una limitación, pero ahí sí recapitulo un poco lo que nos comentaba ahora doña Lorna, es pues no postular por postular un montón de notas que tal vez, ¿verdad?, no cumplan con los criterios o las recomendaciones que ahorita vimos, o si es parte de una entrega o un especial de varias notas, 2, 3 entregas, etcétera, postularlo como un conjunto, porque suele tener mayor validez, coherencia entre sí, que si la postulan cada una por separado. Puede ser también trabajo colectivo, realizado en conjunto con otros periodistas, como integrantes de un equipo, pero sí en ese caso, ¿verdad?, que todos firmen que están de acuerdo de que se esté postulando ese proyecto. La siguiente. Como ya lo mencionaban y lo hemos visto también en lo largo de la charla, cuando hablamos de sostenibilidad, pues en realidad es muy amplio y ya no se restringe o se circunscribe a temas ambientales o de donaciones o de cosas meramente filantrópicas. De hecho, ¿verdad? El ámbito es mucho más extenso, mucho más amplio. Ya vimos el repaso de lo que es las 7 materias fundamentales de la ISO 26000, que también ahí se los compartí vía chat. Les compartimos, ¿verdad?, que también los ODS en realidad marcan una ruta para todos los países, organizaciones públicas y privadas, y que van desde temas desde medio ambiente, pobreza, lucha contra el hambre, consumo responsable, cambio climático, vida terrestre, vida acuática, energías renovables, equidad de género, reducción de desigualdades, alianzas, ciudades sostenibles, educación. Entonces, en realidad es mucho lo que cabe dentro de toda esta sombrilla grande de sostenibilidad. Y también, como lo veníamos mencionando, el COVID, la cobertura de esta temática, de esta epidemia, esta pandemia a nivel mundial, pues toca muchas de esas áreas, porque también habla de temas de salud, habla de temas de cómo está también llevando a consecuencias en pobreza, en empleo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en realidad, la gama de posibilidades de desarrollo de notas relacionadas con temas de sostenibilidad es muy amplia. La siguiente. Ahora bien, no son postulables, nada más ahí como para hacer la aclaración, aquellas notas que sean con fin autopromocional.
Por ejemplo, yo trabajo en un medio y doy a conocer la campaña en la que yo mismo estoy, como organización, estoy participando. Pues ahí no hay imparcialidad en la cobertura, ¿verdad? Entonces, ese tipo de proyectos no son postulables. O algo meramente filantrópico, sin mayor desarrollo, contenido periodístico, nada más en la cobertura de una donación que se realizó, por ejemplo, las notas meramente descriptivas, como las venía mencionando mucho doña Lorna, o esas notas también de gestión interna que pueden ser también de empresas, o sea, o de una ONG, sea que le hayan pagado o contratado a un periodista para que la redactara, o tengan un periodista de planta en su empresa, o en la ONG, o en la organización pública, un ministerio, etcétera, porque obviamente, como les decía también, se pierde la imparcialidad. La siguiente. Aquí nada más recapitular, entonces, la fecha límite para presentar sus postulaciones es hasta el 17 de septiembre de este año y deben enviarnos únicamente de manera digital al correo que sale aquí indicado en pantalla, en la parte inferior, rse@amcham.cr, una carta de postulación debidamente firmada. Van a enviarnos todos los materiales que componen esa postulación de manera digital, sea un PDF, un video, una fotografía de la nota, si salió impresa, etcétera. Adjuntar una fotografía ejecutiva de cada uno de ustedes y el logo del medio en alta resolución. La siguiente. En esa carta van a explicar o van a detallar estos puntos. No tienen que ser nada extenso. Van a poner su nombre, en cuál medio de comunicación trabajan, si son estudiantes o no, un correo para nosotros continuar comunicándonos, así como un teléfono celular. Cuál es el nombre del proyecto, de la nota que postula, y si forma parte de esa cobertura o especial de varias entregas. Y si ponen que sí, pues entonces las detallan cada una, ¿verdad? Como la primera, la segunda, la tercera, para nosotros estar totalmente claros de que esas se van a valorar de manera conjunta y no cada una de manera independiente. La siguiente, creo que ya... esas eran las pautas que queríamos recordarles, invitarlos a participar, y si tienen consultas, que nos escriban, que nos envíen un mensaje, un correo, nos llamen, y nosotros con mucho gusto estaremos tratando de guiarles o de brindarles, ¿verdad?, la información que nos solicitan. Muchas gracias, Juliana. Perfecto. Por acá, en el apartado de preguntas y respuestas, vemos que Alonso Vargas nos manda una pregunta en específico para doña Ana Cristina. Ella ahorita se tuvo que retirar, pero nosotros con mucho gusto le hacemos llegar la información y estaríamos contestándole por medio de correo electrónico. Si gusta, ahorita le escribimos para detallarle más la información. Y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. De esta manera concluimos nuestra charla virtual Cobertura Periodística en Sostenibilidad. Agradecemos nuevamente a doña Ana Cristina, a doña Yanancy y a doña Lorna por la presentación, además también por ser jueces de nuestro premio Alberto Martén. Asimismo, a nuestro tech sponsor, videoconferencias y Zoom, y a ustedes por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y que tengan muy buen día.